Kakaroto sentía como se volvió más y más poderoso. Estando en su estado base evolucionado, entendió que el entrenamiento estaba dando sus frutos. Sin embargo, Vegeta no había esperado por mucho más tiempo. Este se fue al ataque a una velocidad increíble al extremo que de un momento a otro ya se encontraba frente a Kakaroto con un fuerte derechazo. Kakaroto había esquivado dicho derechazo en el último momento y a duras penas, por lo cual entendió que era su momento de atacar. Había lanzado un poderoso puñetazo directo. Sin embargo, era lo que estaba esperando Vegeta. Este había hecho una contra, conectando un poderoso gancho en toda la cara del Saiyajin semidios. Kakaroto habría salido volando por los aires al momento de recibir semejante impacto en toda la cara, pero lograría incorporarse a duras penas. Estaba claro que Vegeta era muy superior. Apenas eres capaz de seguirme el ritmo, Kakaroto, dime qué es lo que harás, diría Vegeta mientras tenía una sonrisa confiada y se encontraba de brazos cruzados. Tiene razón, han pasado meses desde que empecé este entrenamiento en mi estado base, mi fuerza y velocidad han crecido como nunca, es momento de llevar este entrenamiento al siguiente nivel, eran los pensamientos de Kakaroto y este había relajado todo su cuerpo mientras su mente entraba en completa armonía. Vegeta se daría cuenta lo que está tramando Kakaroto, sabía que tenía la intención de subir la intensidad en el entrenamiento. Goku tenía cerrados sus ojos y gran poder recorría por toda la dimensión de bolsillo, aparte, un ki maligno se sentía por todo el ambiente y un instinto asesino brutal, al abrir sus ojos su mirada había cambiado rotundamente, tenía la mirada de un demonio y el ki de uno, había desatado el poder de la doctrina egoísta prohibida. Está prohibida. Vegeta se encontraba con una expresión seria, no tenía la intención de subir de nivel por una sencilla razón, y es que Kakaroto aún se encontraba con pocas energías por lo cual ese gran gigantesco ki que solía desprender no estaba, por lo tanto se sentía confiado con el Super Saiyajin Supremo y sobre todo, por el nuevo poder obtenido debido al entrenamiento. Estoy listo, Vegeta, lamento haberte hecho esperar, avancemos al siguiente nivel, te estoy esperando, diría Kakaroto con esa imponente mirada. No te preocupes por mí, preocúpate por tu bienestar, ¿aún no te recuperas de mis golpes? Fueron las palabras de Vegeta quien se había ido al ataque a máxima velocidad, usando todo el poder del Super Saiyajin Supremo. Vegeta no tiene pensado transformarse, se siente muy confiado en su transformación actual, ha incrementado demasiado su poder al grado que parece alguien diferente a comparación de antes de ingresar a la dimensión de bolsillo, parece un guerrero completamente diferente, se diría Kakaroto en sus pensamientos, mientras vería ese poderoso gancho que venía a toda su cara. Vegeta había soltado un fuerte gancho y muy veloz, estaba confiado, está completamente seguro que lo conectará, debido a que está a un solo centímetro de su oponente. Cuando se creía que Kakaroto se comería ese demoledor gancho, había desaparecido como arte de magia, y es que se trataba de su brutal velocidad, estaba usando el poder de los ojos de demonio para incrementar aún más su velocidad. Vegeta estaba sorprendido, no se dio cuenta a qué horas fue que se movió, lo único que vio fue fallar su poderoso gancho, pero eso no significaba que la pelea había terminado. Kakaroto se encontraba de pie con esa postura llena de confianza, y sus ojos rojos como el fuego desafiaban a Vegeta que también subiera el nivel o se quedaría atrás. ¿Te sientes arrogante? Te demostraré lo fuerte que me he vuelto, fueron las palabras del Saiyajin orgulloso y a toda velocidad nuevamente se lanzaría al ataque. No tiene intención de subir el nivel, entonces no tengo más opción de hacerle entender la diferencia de poder entre él y yo, se diría Kakaroto en sus pensamientos mientras vería cómo Vegeta se acercaba a gran velocidad. Vegeta ya se encontraba a centímetros de Kakaroto, donde no dudaría en soltar una lluvia de puñetazos con todas sus fuerzas y gran velocidad. No obstante, para sorpresa del príncipe de los Saiyajines, Kakaroto había comenzado a esquivar toda esa lluvia de puñetazos con la increíble velocidad de la doctrina egoísta prohibida. Vegeta retrocedería para tomar la distancia adecuada y rápidamente soltaría una patada frontal con todas sus fuerzas. Kakaroto una vez más había esquivado el ataque de Vegeta, demostrándole que era totalmente superior en velocidad y que necesitaba subir de nivel si quería estar a la altura.
Vegeta se encontraba con una expresión seria en su rostro, se negaba a usar la doctrina egoísta prohibida, tenía plena confianza en el Super Saiyajin Supremo. No, definitivamente no tiene planeado subir de nivel, entonces no tengo otra opción más que obligar a hacerlo, se diría Kakaroto en sus pensamientos mientras se preparaba para atacar. ¿Qué estás esperando, Kakaroto? Aquí estoy, te demostraré el poder del príncipe de los Saiyajines, se diría Vegeta quien había comenzado a usar todo el poder de los ojos híbridos de demonio. Y entonces, Kakaroto finalmente se habría lanzado al ataque, era tan veloz que todo que lo rodeaba se vería en cámara lenta, en una millonésima de segundos ya se encontraba frente a Vegeta en un parpadeo, donde no dudaría en lanzar un puñetazo directo. Vegeta lograría detener el puñetazo por puro instinto, debido a que no vio venir ese cambio de velocidad, sin duda estaba sorprendido. Pero entonces Kakaroto finalmente le conectaría un poderoso de rechazo en toda la cara al príncipe de los Saiyajines. Vegeta no fue capaz de hacer nada para evitar ese derechazo, había recibido de lleno el tremendo golpe en toda la cara pero lograría resistir. Impresionante, su fuerza de voluntad y espíritu siguen intacto, tiene la fuerza para incluso atacar, se diría Kakaroto y había esquivado sin dificultad un inesperado ataque de su compañero de entrenamiento. Y es que Vegeta había contraatacado con un demoledor rodillazo con todas sus fuerzas, pero claramente había fallado en el proceso. Se terminó, con esto obligaré a Vegeta a subir la intensidad del entrenamiento, serían los pensamientos de Kakaroto y soltaría un veloz gancho directamente hacia el hígado de su oponente. Vegeta no fue capaz de anticipar la contra de Kakaroto, por lo cual había escupido saliva al momento de sentir un tremendo dolor en el hígado, aparte, habría salido disparado hacia una montaña de escombros, destruyendo todo a su paso hasta levantar una cortina de humo. Fascinante, mi poder sigue creciendo y estoy mejorando en combate con cada minuto que transcurre, todo está marchando a la perfección, los resultados del entrenamiento dan sus frutos, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Vegeta saldría entre todos los escombros, sentía como sus piernas temblaban debido al impacto que había recibido, le costaba creer que Kakaroto tuviera tanta energía después de haber recibido mucho castigo en su estado base evolucionado. Vegeta, muéstrame tu poder, muéstrame que el entrenamiento ha valido la pena, muéstrame el poder con el que acabarás con Shen, sin excepciones, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Vegeta repentinamente había vuelto a su estado base, todo ese gran poder del Super Saiyajin Supremo se había esfumado. Bien, lo hará, veremos los resultados de su entrenamiento, ha incrementado tanto su poder que no se parece en nada al Vegeta que encontré en aquella lápida de su esposa Leviathan, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Entonces en ese justo momento múltiples ráfagas de viento se habrían dado por toda la dimensión de bolsillo al punto que los escombros saldrían volando, Vegeta había comenzado a incrementar su increíble ki mientras había soltado un grito desgarrador, su poder cada vez iba más en crecimiento. Vegeta no tiene planeado contenerse, es genial que no lo haga, ya puedo sentir ese ki maligno de un demonio, se diría Kakaroto en sus pensamientos mientras tenía una expresión seria. Pero entonces todo se calmaría de repente, las ráfagas de viento habían parado al igual que los temblores, Vegeta tenía la cabeza gacha, pero desprendía un poder infernal, sin embargo, al levantar la mirada, mostraría esos imponentes ojos de demonio, rojos como el fuego. Aquí viene, con el entrenamiento mental y físico, ha logrado dominar la técnica más poderosa de los ojos de demonio, la mirada de penitencia, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Pero entonces, un destello aparecería de manera de repente, dicho destello iluminaba toda la dimensión y los escombros se elevarían por los aires, el ki de Vegeta había crecido incontables de veces, ese ki maligno era el auténtico de un demonio puro. La doctrina egoísta prohibida, Vegeta tiene la sangre de Horus, un dios demonio, fue así como logró despertar la doctrina egoísta prohibida, debo reconocerlo, Leviathan sabía lo que hacía cuando convirtió en demonio a Vegeta, diría Kakaroto. El príncipe de los Saiyajines finalmente saldría entre todo el humo con la apariencia de la doctrina egoísta prohibida en su máximo esplendor, con esos imponentes ojos de demonio, con ese gigantesco ki maligno, Vegeta estaba listo para continuar con la batalla. Kakaroto sabía que ahora ya no se trataba de un entrenamiento corriente, ahora se trataba de un enfrentamiento entre Saiyajines demonios, una pelea de orgullo.
Estoy listo, Kakaroto, con este nuevo poder, haré trizas al insecto de Shen, y con la mirada de penitencia no quedará nada de esa sabandija, lo haré ver el infierno, diría Vegeta acompañado de una sonrisa arrogante. Inframundo, donde van a terminar todas las almas condenadas, donde reina la propia muerte. Shen había resultado ser demasiado poderoso para incluso la propia muerte, sus ataques eran demoledores y extremadamente veloces, sin duda tenía toda ventaja en el combate. Por lo cual, la muerte para evitar ser alcanzado por uno de esos demoledores puñetazos, optó por usar el poder de un ángel. Los ángeles se caracterizan por tener una velocidad incomparable, después de todo, son los seres más veloces de todos los multiversos. Sin duda Shen fue tomado por sorpresa, no esperaba que la muerte tenga incluso la habilidad de tomar la forma de un ángel y poder tomar ese poder. La muerte lo tenía claro, iba a hacer uso de la velocidad de un ángel y la fuerza de un dios para poder hacerle frente al monstruo de Shen, el Saiyajin legendario con título de dios progenitor. No obstante, Shen para hacer incluso la pelea más intensa y sangrienta, optó por usar el máximo poder de su transformación como mortal, el máximo poder del Super Saiyajin legendario. Hubo un cambio radical en su físico, músculos más grandes y resistentes que parecían de acero, además, un cuerpo más grande que incluso había ganado más altura. Tiene un poder tremendo, es tan sofocante que la presión en el inframundo ha subido demasiado, un solo individuo puede tener tanto poder. Increíblemente es un mortal, se diría la muerte en sus pensamientos. Escúchame, te di una oportunidad para que te arrodilles ante el futuro padre de todo, pero te negaste a cumplir mis exigencias, no tengo más remedio que destruirte junto a todo el inframundo, tengo cierta curiosidad qué es lo que pasará, veremos almas en pena en todos los multiversos. Un completo caos digno de apreciar, diría Shen y este había soltado una sonrisa despiadada. Estás demente, deseas ascender al trono provocando caos en el proceso, qué terrible futuro padre de todo, diría la muerte. Solamente son daños colaterales, lo demás no importa, lo que viene, diría Shen acompañado de una sonrisa. Es una pena que tu destino termine aquí, estoy obligado a romper las reglas, diría la muerte. ¿Qué es lo que decías? Un gusano como tú jamás tendría oportunidad, diría Shen quien de un momento a otro ya se encontraba a unos pocos centímetros de la muerte, parecía haberse teletransportado, pero en realidad se trataba de velocidad. Este sujeto, es peligroso, no pude percibir su movimiento, se diría la muerte en sus pensamientos. Puede que tenga este cuerpo grande y esculpido de músculos, pero no altera mi velocidad, puedo ser tan veloz como los ángeles o inclusive más, diría Shen. Debo tener cuidado, evitar a toda costa uno de sus golpes, es posible que me llegue a noquear, si uno de ellos me llega a conectar, incluso podría resultar peor, se diría la muerte en sus pensamientos. Despierta de una vez, fueron las palabras de Shen y este lanzaría un devastador derechazo a una velocidad brutal. La muerte haciendo uso de la velocidad de los ángeles habría evadido ese golpe mortal por los pelos, pero sabía a la perfección que los ángeles no poseen la fuerza de un dios, por lo cual sorprendentemente volvería a tomar la apariencia de Hércules para atacar, soltando un poderoso gancho. Shen habría esquivado sin problema alguno ese poderoso gancho, y de manera consecutiva haría una contra, lanzando un puñetazo directo con pura fuerza bruta. La muerte una vez más volvería a tomar la apariencia del ángel Azazel y habría esquivado ese devastador puñetazo en el último momento y habría retrocedido para tomar distancia. Nada mal, tienes la habilidad de tomar la apariencia de dos dioses a la vez, diría Shen. Definitivamente los golpes de Poseidón son más fuertes que los de Hércules, pero aun con la velocidad de Azazel, se me es imposible conectarle un golpe, jamás imaginé que fuera tan rápido, se diría la muerte en sus pensamientos. Pero entonces un aura de ki había rodeado a Shen y al instante se fue la ofensiva, al estar frente a la muerte, no duraría en soltar un poderoso de rechazo. La muerte habría tomado la apariencia de Poseidón para bloquear ese devastador puñetazo con el tridente, pero al momento del impacto había sido arrastrado hacia atrás debido a la descomunal fuerza del Saiyajin legendario. Shen volvería a atacar, sin duda estaba disfrutando del combate, para él solamente se trataba de un calentamiento, por lo cual habría soltado un puñetazo con la fuerza necesaria para romper huesos.
La muerte volvería a tomar la apariencia de Azazel para esquivar ese demoledor puñetazo en el último momento y a duras penas. Veo que sigues dependiendo de la fuerza de los dioses, patético, fueron las palabras de Shen y había soltado otro de rechazo con una fuerza temible. Shen estaba muy agresivo, por lo cual la muerte no podría contraatacar, solamente esquivar, había evadido otro puñetazo destructor del Saiyajin legendario a duras penas. Vamos a jugar un poco, se diría Shen y este había soltado una finta más lento que sus anteriores ataques. La muerte habría mordido el anzuelo, debido a que había esquivado ese puñetazo con la velocidad de un ángel y vio una apertura para hacer una contra, tomando la apariencia de Poseidón le había conectado un puñetazo a Shen en toda la mandíbula. Shen había escupido saliva al momento de recibir ese tremendo izquierdazo, había fingido dolor, pero al instante se recuperaría, era su momento de hacer una contra, por lo cual había soltado un devastador puñetazo sin técnica, con solamente pura fuerza bruta y violencia. La muerte volvería a tomar la apariencia de Azazel para poder esquivar ese puñetazo, pero se dio cuenta que era tarde, ese puño estaba a medio centímetro de impactar en toda su cara. Caíste en mi cebo, parece que te falta experiencia en combate, pero supongo que es evidente, la muerte no pelea a menos que sea necesario, fueron las palabras de Shen y había conectado un poderoso puñetazo destructor en toda la cara de la muerte. La muerte había recibido ese demoledor puñetazo en todo el rostro, recibiendo un daño tremendo al extremo que por poco pierde la conciencia y debido a la fuerza de ese devastador puñetazo, habría salido disparado directamente hacia una montaña de azufre, destruyendo todo a su paso, todo el inframundo habría sido sacudido fuertemente. Sí, como adoro destruir cráneos, lo acabo de hacer, pude sentir en mi puño esos crujidos, pero debo reconocerlo, me sorprende, a pesar de todo, sigues consciente, lo encuentro fascinante, pero no fue ni siquiera la mitad de mi verdadera fuerza, de ser así, tu cabeza habría sido desprendida, diría Shen y este había soltado una carcajada sádica. La muerte habría salido de todos los escombros y el humo, no podía creer que había caído en su trampa, además, todo a su alrededor daba vueltas, había recibido mucho daño en el cerebro, era sorprendente que siguiera consciente a pesar de todo el daño. No te lo dije. Pero te niegas a escuchar, yo, Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios del todo, no tengo iguales, todo están por debajo de mí, el reinado de Zeus no tardará en caer, una vez que consiga volverme un inmortal, seré completamente imparable, ni Zeus ni Kakaroto podrán detenerme, he escuchado muchas hazañas de él, pero no podrá conmigo, aunque sea un monstruo de la genética, diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada. Regresando al Olimpo. Risa despiadada. Regresando al Olimpo, habían pasado 8 días completos en el Olimpo, pero en la dimensión de bolsillo equivalen a 8 años, cada vez estaba más cerca de finalizar el entrenamiento de ambos Saiyajines. Estruendos y ráfagas de viento por toda la dimensión de bolsillo, incluso temblores, y es que todo era provocado por ambos Saiyajines, en un intercambio de golpes, ambos desatando el poder de la doctrina egoísta prohibida y el poder de los ojos de demonio, era un intercambio de golpes sublime y espectacular. Hasta que finalmente el Saiyajin orgulloso habría penetrado la defensa de Kakaroto con un poderoso de rechazo, cosa que obligaría al Saiyajin semiángel a retroceder muchos metros. Mi fuerza ha crecido de una manera que esperaba, incluso he superado la doctrina egoísta prohibida de Kakaroto, soy más rápido y veloz que él, y es porque me esforcé el triple en los entrenamientos y todo por ella, se diría Vegeta en sus pensamientos. Vegeta, te voy a mostrar el siguiente nivel de la doctrina egoísta prohibida, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. ¿Qué? ¿Un nivel más de la doctrina egoísta prohibida? Imposible, pero no miente, me sorprende que tenga la energía suficiente para usar más poder, se diría Vegeta en sus pensamientos. No estoy seguro si podrás alcanzar esta transformación, ya que requiere que domines tu lado Osaru, cuando te conviertes en un simio gigante, sobre todo, debes tener la cola de un Saiyajin y por último, tener control total de tu ki, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. ¿Qué estás diciendo? Tú no tienes cola tampoco, diría un Vegeta confuso ante tal situación. Al ser un dios, no la necesito, en comparación a Goku, diría Kakaroto.
Ya veo, pero debes saber algo, desde niño tengo dominio absoluto de la transformación Osaru y tengo perfecto dominio en mi ki, diría Vegeta mientras tenía una sonrisa confiada. Solo faltaría la cola Saiyajin y un régimen de entrenamiento, pero aún es muy pronto, diría Kakaroto y este habría comenzado a incrementar su ki de manera intensa. No necesito de nuevo mi cola, voy a hacer trizas al insecto de Shen con el nuevo poder que he obtenido, deseará jamás haber pisado mi planeta, mi venganza muy pronto se completará, se diría Vegeta en sus pensamientos con una leve sonrisa. La dimensión de bolsillo había comenzado a ser sacudida de manera violenta, el gran poder de Kakaroto no paraba de crecer, múltiples ráfagas de viento y los escombros saldrían volando, aparte, la presión en la dimensión había incrementado tanto que en el piso se comenzaban a hacer grietas. Las ráfagas de viento eran tan poderosas que inclusive habían hecho retroceder al Saiyajin orgulloso, quien estaba crédulo ante el monstruoso ki que desprendía Kakaroto. Un resplandor aparecería en la dimensión de bolsillo, las ráfagas de viento comenzaban a calmarse, los escombros saldrían volando, el ki de Kakaroto había crecido de una manera inexplicable, al extremo que se había levantado una escandalosa cortina de humo y solamente se podía apreciar su silueta, estaba claro, había llevado la doctrina egoísta prohibida al siguiente nivel. Es un ki impresionante, tan grande como el mío, Kakaroto, muéstrame lo que tienes, diría Vegeta acompañado de una sonrisa. El Saiyajin semiángel habría salido entre los escombros y el humo, mostrando una apariencia totalmente diferente, tenía cabello púrpura y un pelaje que cubría todo su cuerpo a excepción de su torso, pero lo que resaltan son sus ojos de demonio, la apariencia final de la doctrina egoísta. One priceless moment. One priceless